Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizamos cómo Hegel criticará finalmente el hecho de que la religión se queda vacía de contenido y que la ilustración es capaz de superar estas dificultades. En este capítulo comenzaremos el apartado B minúscula, la verdad de la ilustración. Determinado esto más de cerca, la intelección es, como concepto absoluto, un diferenciar de diferencias que ya no lo son, de abstracciones o conceptos puros que ya no se sostienen a sí mismos, sino que solo tienen punto de apoyo y diferenciación mediante la totalidad del movimiento. Bueno, hay un cambio, ¿no? Con respecto a cómo se concibe la inteligencia. Ajá, porque aquí como que ya estamos hablando tal cual de la intelección, ¿no? Del concepto absoluto, ajá. Entonces, bueno, suponiendo o entendiendo que para la mentalidad religiosa de la cual venimos, había como una divinidad, lo absoluto, y lo absoluto estaba separado del ser humano. Pero cuando se rompe esta brecha, entonces también cambia el pensamiento respecto de lo absoluto. Uh-huh. Y entonces el absoluto se vuelve fruto del pensamiento mismo. Y entonces las categorías que antes estaban fijas, eternas, inmutables, como características de la divinidad, ahora se tornan como también contingentes y en movimiento. Pero el concepto extraño de sí mismo, pues se mantiene todavía aquí en la fase de este extrañamiento, no reconoce esta esencia igual de ambos lados, del movimiento de la autoconciencia y de su esencia absoluta. No reconoce la esencia igual de los mismos, que es de hecho su sustancia y su subsistencia. Entonces la intelección está intentando asirse a conceptos que cree diferentes, pero que a final de cuentas, y porque al fin Hegel, sí, todos son parte de lo mismo. Sí. Pero la intelección no se ha dado cuenta de ello. Ajá. Bueno, al menos como yo entendería, nuevamente hacemos transiciones. Pasamos de la transición de la concepción de la divinidad o del absoluto religiosa y se torna un poco como distinta al contenido de la fe. Es un Dios, pero no es propiamente que el ser humano se dé cuenta de que ese Dios se realiza plenamente en él. Ajá. Esta idea de conciencia absoluta, ya un poco más desarrollada con el idealismo, va a llegar después, pero apenas en la ilustración como que está cayendo en la cuenta. Pero todavía hace una diferenciación entre la divinidad con el ser humano. Por eso pasamos de un teísmo a un deísmo. Y por eso dice de las diferencias que no lo son, porque Ajá. al final de cuentas es este absoluto, sí, manifestándose en lo singular. Algo así pudiéramos entender. Al menos históricamente, yo creo que eso sí fue lo que se vivió, esa transmutación de la divinidad religiosa a un tipo de deísmo no propiamente creyente. A la diosa razón y cosas así, pero que no era propiamente que el ser humano llegara a poner a su conciencia como la creadora de todo. Eso ya lo logró un poco más precisamente el idealismo. Ya, o sea que Hegel también es precursor del New Age. ¿Por qué? Porque tienes a la divinidad actuando en el mundo, pero tú no te das cuenta. Bueno, pero ese no darse cuenta me parece que sería limitado precisamente, ¿no? Que esa es la limitación que ahorita va a presentar de la intelección, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo la oposición se ha elevado al elemento superior y victorioso en que se presenta ya como purificada, de tal modo que la discordia, nacida en un partido y que parece una desgracia, demuestra más bien su fortuna. El chiste es quejarse. Sí, ¿verdad? Pero se queja en dos sentidos distintos, ¿no? O sea, me parece que dado que hace esta distinción, o se queda solamente en la afirmación de la deidad, de lo divino,
como que está obrando, que crea el mundo y se desentiende de él o algo por el estilo, o simplemente negarlo todo y decir que lo que existe es la materia, ¿no? Ajá. Porque es lo que sigue el puro pensamiento y la pura materia. O sea que ya que destronamos a la fe, ya que dijimos no sirve, ya que dijimos ya la superamos, decimos ahora con quién nos vamos a pelear. Pero bueno, también ahí en el caso de la Ilustración sales de la fe y te encuentras ante diversas, al menos ante dos posibilidades. O afirmas la existencia de un Dios que se desentiende del mundo, o afirmas que no hay tal Dios y te quedas en un ateísmo tajante y hasta revolucionario en el sentido peor del término, ¿no? O sea, de todos modos, si en el capítulo pasado decíamos, ay, no es tu destrucción, es tu renacimiento, pudiéramos continuar esa analogía con que pues tampoco está fácil definirse a uno mismo cuando dejas algo atrás, ¿no? Claro, porque... O sea, te sales de casa de tus papás, ya te independizaste, pero no es como que de buenas a primeras ya vas a tener todo corriendo al 100. Sí. De entrada, esta es la presentación del problema, como siempre, ¿no? Exacto. Que hace Hegel. Sí. Entonces aquí la cosa es, ya dejamos todo lo anterior. Exacto. En el pasado, sí. Y ahora el problema es que la Ilustración se divide en dos, buscando definirse a sí mismo. Sí, y curiosamente acá se separa de la religión, supera ese estadio, pero también crea sus propias contradicciones al interior de sí mismo. Y sus propios dogmas. Exacto, sí. Qué fuerte. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que entramos en una nueva etapa de la conciencia, y en esta forma de la conciencia también se denotan algunas contradicciones al interior de la Ilustración. Nos escuchamos dentro de 15 días para leer el apartado 1, el puro pensamiento y la pura materia. Recuerden que mientras tanto pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web, que es trashegel.com. Estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos. Cuando vimos lo de conciencia que observa, que han sido los más oscuros y los más pesados, y que eran páginas y páginas del alfa y del beta y del gamma, que como que no se sabía bien en dónde se estaba. Y aquí Hegel como que dijo, ay, ya. Sí, igual y como... Sí, dijo, ay, ya, así rápido, sí. Así lo entienden, ya. Definió mucho esto y aquí dice, ya, hay que terminar. Rápido, órale. Básicamente sí.